Bueno, hola a todos, bienvenidos a este ciclo que armamos desde Conservación de Textiles, donde intentamos dar voz a esas personas, esos hombres, esas mujeres que están detrás de nuestro patrimonio textil, que con mucha sabiduría, con mucho profesionalismo y también con mucho amor, cuidan, investigan nuestros textiles, no solo de Argentina, sino también en todas las entrevistas que venimos haciendo hace unos meses, ya hace 6 meses justamente, esta iniciativa que tuvimos un poco para hacerle frente a este tiempo de pandemia, ¿no? Que nos tiene tan en casa, de poder contactarnos de alguna manera y pasar un momento ameno. En este caso le pedimos a Olga Zulka que nos abra una ventanita de su casa para meternos ahí y escucharla todas las cosas interesantes que tiene para contarnos. Así que queríamos agradecerte, Olga, por estar ahí y por aceptar esta invitación para que charlemos un poco. Gracias, Olga. Bueno, me toca presentar a nuestra querida colega, que se llama Olga Liliana Zulka. Es licenciada y profesora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología e Historia de los Andes, Flaxo, sede académica Ecuador, especialista en Educación Intercultural Bilingüe de América Latina por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, y la Universidad Indígena Intercultural. Es profesora adjunta de la Cátedra Historia Indígena Americana y Extraamericana de la UNT, y también investigadora con categoría 3 en el Consejo de Investigaciones de la UNT. Finalmente, bueno, es integrante o miembro del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile. Entonces, Olga, para comenzar, y bueno, ya hablamos un poco de cómo fue tu formación, pero que nos cuentes un poco, para empezar, cómo fue tu trayectoria hasta llegar hasta la investigación y la conservación de textiles. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, y en especial quiero agradecerte a vos, Silvana, y a todo tu equipo por invitarme a este ciclo de conferencias y poder compartir algunas de estas experiencias que he vivido. Respecto a tu pregunta de mi formación, creo que hay 3 momentos importantes que me han marcado. En primer lugar, fue la realización de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Antropología e Historia en los Andes, que realicé entre los años 1997 y 2000 en Cusco, Perú, donde en el marco de esa maestría había 2 cursos denominados Textilerías Andinas, dictados por Isabel Iriarte, una investigadora de la UBA, especializada sobre todo en textiles Wari, donde accedí, digamos, a adentrarme en ese momento a todo lo que era la textilería andina, y sobre todo la textilería prehispánica. Con posterioridad a esa formación, tuve que realizar mi tesis de maestría, y entonces me centralicé en la colección textil que tenemos aquí en la universidad, en el Instituto y Museo de Arqueología de Miguel Lillo, de la UNT, y allí analicé 100 fragmentos textiles, todos prehispánicos, procedentes del área andina, y entonces comencé, digamos, hice mi trabajo de investigación respecto a ese análisis. Y allí pude introducirme al fascinante mundo de las técnicas, los colores, la iconografía, las materias primas, y donde mi consultora en todo este proceso constante fue la doctora Ruth Corcuera. La otra instancia de mi formación tuvo que ver con mi incorporación al Comité Nacional de Conservación de Textiles en el año 2000, y quien me presentó a ese comité fue Ruth Corcuera. Bueno, allí en ese comité pude conectarme y formarme con especialistas en el campo de la conservación, la restauración, la investigación del patrimonio textil. Fue para mí muy importante el formar parte de ese comité, que hasta la fecha continúo siendo integrante de ese comité. Y la última instancia de mi formación, que también considero que fue una valiosa experiencia,
fue en el año 2004, cuando realizo una pasantía en el Departamento de Conservación de Textiles del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Lima, en Pueblo Libre, junto a Elba Manrique. Allí pude formarme en el tema de la conservación y restauración de textiles arqueológicos, fundamentalmente. Bueno, esos fueron un poco los trayectos de mi formación que marcaron mucho en este tiempo esa formación y esa pasión por el patrimonio textil. Olga, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el ciclo y te queríamos preguntar, en el año 2004 iniciaste un proyecto de revitalización del textil andino en Namaicha del Valle, en Tucumán, y te queríamos preguntar por qué elegiste realizar ese proyecto, por qué esa comunidad en particular y cómo continúa ese proyecto hoy. Bien, esta experiencia hunde sus raíces en ese año que mencionas, 2004, porque de alguna manera fue una continuidad de mi trabajo de tesis de maestría. Yo había trabajado sobre textiles arqueológicos y me inquietaba un poco conocer los textiles etnográficos, pero sobre todo en un contexto comunitario indígena, donde aquí el Valle Calchaquí tiene esas características. ¿Por qué la comunidad de Amaicha del Valle? ¿Por qué esa región del Valle Calchaquí? Porque allí están asentadas 7 de las 18 comunidades indígenas que están reconocidas en la provincia de Tucumán. Y ellas se autorreconocen como diaguitas calchaquíes. Y entonces me llevó a pensar en un proyecto junto con mi equipo, en un proyecto que nos llevara a investigar qué técnicas ancestrales todavía seguían vivas allí en esa comunidad originaria. Y también cómo la modernidad, de alguna manera, había dado, cómo esta comunidad, frente a esa modernidad, había dado respuestas con ese tejido, resignificándolo, resistiendo también con ese tejido. Y acá, si me permiten, voy a compartir algunas imágenes que tengo de ese proyecto. Este proyecto lo iniciamos en el año 2009 con esa iniciativa. Nos interesaba poder hacer un diagnóstico de la comunidad, qué técnicas prehispánicas todavía seguían vivas, cómo la comunidad seguía manteniendo esta práctica. Y en ese diagnóstico nos permitió poder encontrarnos con algunas problemáticas. Encontrarnos, sí, que había técnicas que seguían vivas todavía, técnicas que estaban en los registros arqueológicos y que hoy en día estas técnicas siguen estando, ¿sí? El tejido, por ejemplo, las diferentes formas de técnicas de tapiz, las diferentes, el tejido que le llaman la tela doble, por ejemplo, seguían estando. Y había también unos problemas que nosotros notábamos en la comunidad, y que era que esta práctica se iba debilitando. Esta práctica sobre todo comienza a debilitarse en los años 90, finales del siglo XX, y los factores van a ser diversos. Tenía que ver un poco con la migración de una generación que se va a los centros urbanos, el impacto de las políticas neoliberales que impactan fuertemente en estas comunidades, hacen que queden desempleados y entonces se van en búsqueda de mejores horizontes a los centros urbanos. No solamente bajan a San Miguel de Tucumán, sino que en su gran mayoría bajan a los grandes cordones industriales del centro del país, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Y quedaba una generación allí sin continuar con esta práctica. Por otro lado, también el tejido sale de las
escuelas, sale diciendo que lo sacan de las currículas y entonces deja de enseñarse también. Eso fue también otro impacto de continuar con esta práctica textil. De hecho, nosotros habíamos detectado estas problemáticas, pero creo que uno de los objetivos que tenemos los que trabajamos en la universidad y sobre todo con proyectos que involucran a las comunidades originarias es también involucrarnos con estas problemáticas y cómo hacemos transferencia, cómo colaboramos con la comunidad como para que puedan, en este caso, el objetivo era revitalizar esa práctica textil. Y entonces empezamos a coordinar conjuntamente con miembros de la cooperativa de artesanos que hay allí en Amaicha del Valle, que se denomina La Pachamama. Esta cooperativa está integrada por no solamente tejedoras y tejedores, sino también artesanos, ceramistas, ebanisteros, y nos propusimos a revitalizar el tejido, y este fue el resultado del primer encuentro, lo que están viendo. Logramos reunir 120 tejedoras y tejedoras, no solamente de Amaicha del Valle, sino también que llegaban de Santa María, de Catamarca, de San Carlos, de Cafayate, de la provincia de Salta, también de la zona de Tafí del Valle, el Monllar, de nuestro valle de Tafí. Bueno, la modalidad que se propuso fue una modalidad de un encuentro con el tejido, donde cada cooperativa, donde cada asociación asistía a este encuentro para poner en marcha una dinámica que era enseñar a tejer. Cada cooperativa, cada asociación llevaba como propósito intercambiar técnicas que ellos sabían. Entonces, la idea era poder intercambiar técnicas, tejidos, formas de teñir también. Y fue un espacio de, podemos decir, de coincidencia y también de divergencias de saberes, de experiencias. Y el encuentro fue denominado Tejiendo Experiencia porque cada una de las tejedoras y tejedores contaban su experiencia con el tejido. Este encuentro, que se inicia en el 2009 con el primer encuentro, lo seguimos en la actualidad. Este año hicimos una modalidad virtual, pero cada año nos reunimos así en 2 días, nos juntamos para tejer y transmitir estas experiencias. No solamente en estos espacios pudimos recuperar, resignificar el tejido, sino encontrarnos con la identidad. Bueno, lo que ven aquí es del año pasado, este encuentro que hicimos un textil comunitario, como para dejar una muestra de lo que es simboliza nuestros encuentros. Cada una se propuso llevar un fragmento que tuvo su significado de por qué estaban allí, y lo compartimos. La idea de esta práctica era un poco resignificar, repensar esta práctica textil y poder transmitirla a las próximas generaciones, porque a este encuentro asisten señoras mayores que son nuestras maestras en el tejido, jóvenes y niños, ¿sí? Hay talleres para todos. Y en estos espacios de intercambio de estas experiencias vamos aprendiendo cada año al lado de ellas y con sus propias enseñanzas, con sus significados que le dan a los tejidos. La foto que ven en la parte central es de Jacinta Yapura. Jacinta nos dejó el año pasado, y ella fue una de las tejedoras que nos acompañó. Ella es especialista en peleros, nos acompañó año a año en cada encuentro. Con sus 91 años partió, y así, cada una de ellas sobrepasan los 90 años, que son nuestras mayores tejedoras que nos acompañan. Bueno, Olga, quería que nos cuentes un poco de un taller que se llamó Al Hilo de la Historia, recuperando el patrimonio textil,
y nos cuentas un poco en qué consistió y a quién estaba dirigido. Bien, ese taller al hilo de la historia, recuperando el patrimonio textil, lo denominamos así, fue un taller pensado para difundir un poco de las actividades que el Comité Nacional de Conservación de Textil, del cual pertenezco, cumplía los 25 años, y en homenaje de ese comité armamos este taller pensado cómo difundir el patrimonio textil en los niños. Este taller fue pensado para niños entre 5 y 10 años de edad, en los cuales fue en el año 2011 en que pensamos este taller. El taller está dividido en 4 momentos. En un primer momento nosotros proyectamos un video muy cortito, porque está pensado para niños, en los cuales pasamos imágenes, es un corto, un video, en lo cual va pasando la historia a través de cómo ha ido modificando la indumentaria en los niños. Es decir, la historia contada, la historia argentina contada a través del cambio de la indumentaria en los niños. El segundo momento del taller tiene que ver con un cuento que le transmitimos a los niños, que es el mito, de un mito wayú, de Walker, la araña que enseña a tejer a los humanos. Y entonces, en ese mito, bueno, cómo el tejido aparece, ¿sí?, en las comunidades originarias a partir de este personaje que era la araña, y los niños quedan un poco impactados con ese cuento, para después darle una actividad, y la actividad tiene que ver con, les pedimos que diseñen su propio traje, que ellos se imaginen cómo se imaginarían su traje. Y entonces nosotros al taller llevamos diferentes telas, diferentes texturas, objetos que también pueden acompañar, canutillos, brillantinas, lentejuelas, que pueden acompañar a ese diseño. Y finalmente, después que ellos diseñan, que cortan, que plasman ese traje que inventaron, les pedimos que nos expliquen qué significa ese diseño que lo han pensado. Bueno, por supuesto que a los niños les atrae mucho el video, nos piden nuevamente que lo pasemos, cuantas veces por ahí nos piden, se los volvemos a repetir. Este taller está destinado, es gratuito, lo dictamos para las escuelas tanto públicas como privadas acá en la provincia de Tucumán, y también tuvimos la oportunidad de llevarlas, y en las fotos superiores las pueden ver, a los niños de la comunidad Wichí en el Chaco salteño, en una oportunidad que viajamos con nuestros alumnos de la cátedra en el año 2016. Llevamos a la comunidad Wichí de Morillos, ahí en Salta. Y los niños también les gustó el taller y estuvieron encantados, bueno, inventando sus trajes, poniéndoles colores, manipulando las telas. Y nos dieron sobre todo cátedra, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la creatividad en el diseño. Realmente hemos sacado infinitas experiencias a partir de los niños cuando damos estos talleres. Qué hermoso trabajo, Olga, la verdad, hermoso. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, te quería, ¿enseñaban tejido en las escuelas antes? Que estabas diciendo que ya no enseñaban más tejido en telar tradicional. Sí, aquí por lo menos en Tucumán, hasta antes de la reforma del año 94, con la Ley Federal de Educación, el tejido estaba inserto en las escuelas dentro de la currícula, se enseñaba el tejido a telar, las escuelas tenían telares, y había un profesor de telar que enseñaba. No solamente el telar de criollo, que es el telar que tienen normalmente aquí, sino también el telar de cintura, los tejidos a 2 agujas, el tejido a crochet.
Y hay un momento que se extrae, digamos, se saca de la currícula ese espacio, y después nuevamente retorna. Con las últimas reformas vuelve de nuevo el tejido a formar parte en las escuelas. Y es así como vuelve también a enseñarse y se revitaliza un poco. Lo cierto es que en Amaicha del Valle jamás se dejó, digamos, un poco de esta práctica, porque siguió en el interior de las familias que lo siguieron manteniendo, revitalizando. Y hay familias de tejedores de una generación, hasta de 4 generaciones, que continúan con su práctica. Y estamos hablando, por lo menos en 4 generaciones, poco más de 80 años de tejido continuo, Impresionante. ¿sí? Es importante esto, del saber, sobre todo transmitido de una generación, inclusive esa generación que fue a los centros urbanos y que después retornó, no dejó tampoco de tejer, ¿sí? A lo mejor siguió tejiendo en los momentos que pudo, cuando estuvo fuera de su hogar, pero cuando retornó, volvió, digamos, a tener ese encuentro con el tejido y a revitalizarlo, sobre todo con los procesos de rednización que se generaron a finales de los años 90, a finales del siglo XX, perdón, y comienzo del XXI. Esa rednización también ayudó a que el tejido cobrara identidad. Fue una de las líneas, digamos, que también sirvieron para recuperar esta identidad con el tejido. Impresionante, digamos, la importancia del textil en los Andes, es eso, ¿no? De Es generación en increíble, generación. es increíble que esto en los Andes esté presente, y aun cuando en una generación no haya tejedores, queda como una memoria ahí cultural de la que se habla viva todavía, y es innato la práctica del tejido en muchas generaciones de familias que todavía siguen Sí, manteniéndolo. la famosa herencia Este, textil andina que hablaba Ruth Corcuera, justamente. exacto, esa memoria sigue intacta en los Andes. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta diferente, porque ¿es verdad que restauraste la bandera más antigua del país? Y si es así, contanos un poco cómo fue el proceso de documentación y restauración de esa bandera. Sí, capaz que ahora, con el correr del tiempo, recién tomo conciencia de la importancia de haber estado en ese momento, en ese lugar, con ese objeto patrimonial tan importante para los tucumanos. Porque quizás durante el tiempo que trabajé con ese patrimonio textil, no me di cuenta de la importancia que tenía. Simplemente el poder en ese momento era dar respuesta a un momento que se planteaba como muy difícil, ¿sí? Porque llego a esta tarea cuando la bandera ya había sido extraída de un cuadro, ¿sí? Yo entro al equipo de trabajo junto con la magíster Cecilia Barrio Nuevo en el año 2012. Así era donde el lugar donde estaba la bandera, donde fue encontrada y estaba expuesta, dentro de la iglesia de San Francisco, aquí en una de las iglesias más antiguas que tiene la ciudad, frente a la Plaza Independencia, y se estaba colocada y exhibida en el interior del templo. Cuando me pongo en contacto con el equipo, me convocan para poder trabajar en ella. La bandera ya había sido extraída de este cuadro, y como verán, estaba totalmente ajustada a este cuadro, y podíamos ver muy pocas cosas, solamente una impresión que decía Tucumán 1814. Bueno, ¿cuál fue la investigación histórica de esta bandera? La investigación histórica tiene que ver con una publicación que es
sale de Luis Cano en el año 1971 en una separata de la revista de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Tucumán, donde este investigador hace mención que existía aquí en Tucumán una bandera a finales de 1812. Y él se fundamenta en esta afirmación a través de una carta que se escriben Monseñor Pablo Cabrera y Fray Macián. Fray Macián va a ser el guardián de la orden franciscana en esos momentos, y él, cuando hace el inventariado del convento, da cuenta de la existencia de esta bandera y habla textualmente de una bandera de tafetán, celeste y blanco, con sus borlas y 2 cintas de más de 4 dedos de ancho, una blanca y otra celeste. Textual, digamos, de ese documento. Y además menciona en ese mismo documento, Macián, que en los archivos habla que la bandera había sido costeada por el gobierno para la escuela de San Francisco y que serviría para el paseo de los días jueves por la plaza, y que además estaba destinada para otras actividades que se haga por orden del gobierno. Es decir, que Tucumán para 1812 tenía esta bandera, por lo menos aparece en el registro del convento. La duda es por qué aparece 1814 en esa inscripción. Bueno, esto es el estado en que estaba cuando es extraída del cuadro. ¿Por qué aparece 1814 la inscripción? Porque en 1800, si ustedes ven la bandera, tiene una inscripción que dice: a la Escuela de San Francisco, Tucumán, 1814, donó gobernador Bernabé Araoz. Bernabé Araoz asume como gobernador en 1814, y es muy probable que cuando asumió como gobernador en 1814, haya mandado a imprimir estas impresiones en la bandera con las letras doradas. Pero, como les digo, ya estaba inventariada en el convento para 1812. Bueno, por supuesto que la primera bandera que después tiene la gobernación de Tucumán va a ser recién en 1815. Por lo tanto, esta es la primera bandera que tiene la provincia. En 1815, de acuerdo a otros documentos históricos, las actas capitulares, por ejemplo, que citan que en 1815 Tucumán va a tener su bandera nacional, y menciona con los colores celeste-blanco, celeste, que manda a hacer el cabildo para la provincia. Bueno, llego a esta situación cuando la bandera ya estaba extraída del cuadro, y entonces comenzamos un proceso de limpieza mecánica, por supuesto primero un diagnóstico, donde las condiciones eran prácticamente regular a mal, el estado que estaba en conservación, manchas de suciedad, abundante polvo que había acumulado por estar resguardada en ese cuadro. Recuerden ustedes que nosotros tenemos como aquí en Tucumán, sobre todo en los meses que funcionan los ingenios azucareros, una gran cantidad de polución que hace que, como producto de la quema de caña de azúcar, se filtre ese polvo por todos los lugares que podemos andar. Y entonces también en este cuadro se filtró toda ese polvo como producto de esa polución. Además, al estar dentro del cuadro, sobre todo la parte de atrás de la bandera, al tener contacto con la madera, con un papel que estaba también entre la madera y ese cuadro, también las manchas existentes van a ser muy notorias,
y nos damos cuenta a medida que vamos extendiendo poco a poco la bandera que tenía una extensión importante. La bandera tiene una dimensión de 2,80 metros de largo por 1,50 metros de ancho. Es decir, estamos hablando de una bandera muy grande, extensa, y bueno, y también allí nos dábamos cuando a medida que utilizábamos para quitar las arrugas, las pesas de vidrio, nos dábamos cuenta que de esta inscripción que tenía la bandera en el medio, de la que hace un momento les mencionaba. La bandera obviamente tenía roturas, desgallo, estaba con un proceso también de decoloración, sufrida por estar siempre expuesta a la luz artificial, y esa degradación sobre todo se fue acelerando rápidamente cuando fue extraída del cuadro. Fue un deterioro muy acelerado. Bueno, también en el diagnóstico nos dimos cuenta que había evidencia de restauraciones anteriores que se habían hecho en 1920. Nos damos cuenta por ello porque había una tela soporte que estaba por detrás de la bandera. En realidad, olvidé decirles que hay una particularidad que tiene esta bandera, que está confeccionada en doble tela. Muy pocas veces encontramos banderas de doble tela. Y conversando con las colegas chilenas nos dicen que la bandera nacional de Chile es de doble tela. Aquí en Argentina no encontramos más que por ahí estandartes, ¿no?, en doble tela. Bueno, esta bandera fue confeccionada en doble tela. Y cuando en 1920 la familia Colombres es la que está al frente de esta restauración que tiene la bandera, ellas despliegan la bandera y la separan, digamos, y colocan una tela soporte entre medio de esas dos telas. Entonces, la tela original de seda, la tela soporte, y por debajo la otra tela de seda. Y en esa tela soporte, ellas dejaron escrito, digo ellas porque los nombres están muy claros, se refieren a Isabel Colombres, Guillermina Colombres, María Estel Colombres, María Elisa Colombres, Micaela Colombres, toda una familia que le hacen, inclusive le dedican al padre Villalba el realizar este trabajo. Y queda impreso en tinta sobre la tela, y la fecha en que va a ser restaurada, 20 de junio de 1920. Bueno, la tela que utiliza es una tela de algodón para el soporte, que cuando realizamos y nos dimos cuenta de esta tela soporte, obviamente no la quitamos, hicimos una intervención lo menos posible por las condiciones en que estaba la bandera, y por supuesto que hicimos un trabajo de una limpieza mecánica. En todo este tiempo, por supuesto, en cada etapa se fue haciendo un registro escrito, fotográfico, gráfico de la bandera para poder dejar todo documentado. Había presencia de tela adhesiva, sobre todo cuando se la colocó dentro del cuadro, porque se le necesitaba comprimir a la bandera, entonces se utilizó cinta adhesiva. La colocación de la bandera dentro del cuadro data de 1960. Bueno, y es la parte que más dañada estuvo, es la parte posterior de la bandera, es decir, la parte de atrás, la que tuvo contacto con el papel y la madera, fue la parte que más se dañó. Hicimos una limpieza mecánica para quitar un poco el polvo, porque aquí con las condiciones también de humedad que tenemos altísimas, no recomendamos absolutamente nada que pudiera ser algo de humedad, digamos, ¿no? Hicimos primero también un soporte, lo primero que hicimos es armar un soporte para poder colocar y trabajar sobre ella.
y el soporte tenía las dimensiones de, poco más de las dimensiones de la bandera, para poder, y se hizo con materiales libres de ácido, para poder trabajar, y con las telas de algodón. Bueno, trabajamos con las pesas de vidrio, que fuimos cambiándolas, rotándolas a medida que se iban haciendo los trabajos de conservación preventiva. Calcamos las letras porque esas fueron las que comenzaron en la medida que fuimos extendiendo la bandera, fueron lo que más se despegó. Entonces se realizó ese proceso del calco de las letras con un mylar, y poder después tener copia de esas letras. Bueno, en el año 2016 nos visitó un ingeniero químico, el investigador Carlos de la Vedova, del Centro de Química Inorgánica del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata, y él se ofreció gentilmente, mientras visitaba, estaba por un encuentro en Tucumán, y se ofreció gentilmente a realizar, para nosotros que no contábamos con presupuesto, una investigación, una muestra, de llevar una muestra de la bandera para hacer el análisis de datación y del color. Y lo llevó a este Centro de Química Inorgánica, que trabaja junto con la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil, para analizar espectroscópica y químicamente las hebras de la bandera. Y bueno, él nos envió al año siguiente los resultados, a finales de ese año en realidad, los resultados que se habían obtenido. Y bueno, y él nos dice, lo que hicimos fue analíticamente exponer a una hebra de la bandera al ataque de ácido clorhídrico relativamente concentrado, y vimos cómo disminuían en conjunto todos los componentes del lapislázuli o azul de ultramar. Comentó en esos momentos Carlos de la Vedova, este investigador, y dice, y llegamos a la conclusión que los extremos superior e inferior eran azules, más precisamente de un tono correspondiente al pigmento azul de ultramar. Bueno, esto causó todo un revuelo cuando se realizó se difundieron los resultados, porque, bueno, iba contra un poco el color que siempre el imaginario colectivo tiene, la bandera, que siempre es celeste, y el celeste que se imagina siempre es el celeste del cielo, ¿sí? Y esto dio pie, digamos, a una consulta, a una infinidad de polémicas acerca del color de la bandera. Bueno, a fines ya del 16 empezamos el proceso de lo que era poder restaurar la parte que estaban, los fragmentos que se pudieron salvar, y hicimos todo este proceso de coser los fragmentos que se podían salvar con una mínima intervención. Se colocaron también las letras que estaban en los tonos, digamos, dorados, y finalmente pudimos exponer al público los resultados, ¿sí? El antes y el después de la bandera, la importancia que te queríamos rescatar en todo esto, que la comunidad franciscana, pero también la comunidad de acá de Tucumán, pudiera conocer, difundir este bien patrimonial que tienen, digamos, que hoy está resguardado en el convento de San Francisco, dar a conocer la importancia que tiene esta bandera desde lo histórico, pero también de los procesos que tienen que ver también con su conservación para las futuras generaciones. Nuestro propósito era socializar con la comunidad las tareas que habíamos desarrollado de recuperación y de restauración, y lo hicimos en febrero del 2017, cuando presentamos la bandera a la comunidad. En ese mismo año, a través del ente de turismo de la provincia, se
empezó a trabajar con la posibilidad de abrir un museo donde se pueda exponer la bandera con las condiciones recomendadas para su exposición, y se armó una vitrina especialmente para poder contener la bandera en las condiciones de temperatura y humedad que son recomendables para un textil. Y desde luego que bueno, el museo se abrió con presupuesto que dispuso esta área de la provincia, digamos, la ente de turismo, y se comenzó a difundir este patrimonio porque, bueno, muchos tucumanos anoticiaron que tenían una bandera tan antigua que correspondió a la primera escuela que existió acá en la provincia, que era una bandera que solía estar los días jueves, acompañaba el paseo de los niños de esta escuela alrededor de la plaza, y que estuvo en todos los eventos importantes que acompañó a la historia de Tucumán. Olga, un par de Sí, preguntas que me sí. surgieron mirando las fotos. Primero, en un par de fotografías anteriores vi algo que no sé si era, si utilizaron geles para hacer limpiezas localizadas o si eran los vidrios que me parecieron geles. Fueron los vidrios que te Fueron parecieron los vidrios. geles. ¿Qué Sí, me fueron los parecían? vidrios. Ok. Sí, Y, no, no usamos nada. y la otra pregunta es, o sea, para hacer la limpieza hicieron solo limpieza mecánica, Sí, solo limpieza mecánica. No, solamente. la bandera tenía un estado Mm. de deterioro Sí. importante. Se veía en otra de las fotos que había como pulverulencia, como ya Sí, como un sí, se estado de la cera, desintegraba. claro, desintegración de la cera, ya cuando, Desintegración. ya Exacto, muy difícil de manipular. ¿Y totalmente. hay algún trabajo, Olga, al cual la gente pueda acceder para ver todo el proceso? Sí, está publicado en una de las actas del Comité de Conservación de Textiles que se Perfecto. presentamos en Chile. eh, Puede ser del año 2017, no recuerdo si es 2016, puede ser 2017 o Ok, 2018, no recuerdo bien, pero una de ok. las actas del comité está Así la buscamos publicado. y la compartimos con todos Por para supuesto, sí, que pueda ver bien el el procedimiento. proceso. Buenísimo. Está un trabajo increíble, bueno, con un estado muy, muy avanzado. Las letras estaban pintadas, sí, ¿verdad? Las letras estaban pintadas. Lo que hicimos es después hacerlas en una tela. Eso Mm, se encargó Cecilia Barrio Barrio Nuevo, Nuevo. que es artista, digamos, ella trabaja con la parte, digamos, artística, es restauradora más bien de pinturas, y ella se encargó del tema de las letras, de poder hacerlas en una tela y colocar la pintura dorado, digamos, que después fueron cosidas a la tela, a la bandera. A la- Ok, buenísimo. Me Sí, pareció se algo trató de trabajo, sí, está súper interesante también un poco lo que es la reconstrucción del textil, ¿no? De todos esos fragmentos y también de lo intangible que tiene, de todos los datos históricos que hay detrás de la bandera. Desde ese hallazgo que encontraron de las firmas de estas señoras que hacen una intervención que nosotras muchas veces trabajamos con textiles históricos y decimos, ¿y esta intervención cuándo se habrá hecho? ¿Quién la habrá hecho? ¿Se hizo en la institución que resguarda el textil? Así que me parece fabuloso que hayan podido recabar también ese dato que hasta su intervención se desconocía, ¿no? Te quería totalmente. preguntar también toda esa investigación histórica, bueno, me imagino que vos quisiste ahí hacer tu aporte desde tu profesión, ¿no? Y desde tu formación. ¿Cómo fue eso? ¿Vos pudiste también estar consultando archivos o dentro del equipo donde vos trabajabas hubo como una división ahí de tareas? Bueno, sí, hubo algunos alumnos que nos ayudaron con el tema de los archivos, sobre todo por el tema de las actas capitulares, que había que indagar un poco sobre la bandera que existió acá en Tucumán.
de otras banderas, digamos. Y el archivo de San Francisco un poco se facilitó porque como fue la orden franciscana la que pidió, digamos, hacer este trabajo, ellos facilitaron la información que había sobre el inventariado que se había hecho del convento, y entonces eso constatar con la documentación que había escrito Luis Cano allá por los años 70. Entonces, poco trabajar sobre todo en las órdenes religiosas son como muy celosos y custodios de sus patrimonios escritos, ¿no? Y bueno, esto nos facilitó un poco poder constatar de que sí, evidentemente en el inventario del convento, para fines del 1812, estaba la bandera incorporada. Sí, no tuve, la inconveniencia, digamos, de todo esto fue contar con presupuesto. No trabajamos con un presupuesto destinado exclusivamente para la bandera, pese Y a de los que se estaban tiempos son haciendo, cortos muchas veces también. y los tiempos son cortos, además que nosotros disponíamos de ese trabajo, digamos, en los tiempos que nos daban para poder trabajar de nuestro tiempo, Claro, ¿sí? sí. Son 5 años de trabajo que se llevó. Y aún todavía quedan líneas para seguir investigando, como la que mencionaba recién, toda esta línea de quienes llevaron a cabo la tarea de restauración, de investigar un poco más sobre esta familia, que se han ido, si bien hemos tratado de recabar información, pero no hemos obtenido demasiados datos. Y entonces esa línea todavía hay que seguir trabajando, investigando, para saber cómo llevaron a cabo, por qué se han dejado algún registro fuera de los nombres puestos ahí en la tela, ¿sí? Y porque Me además parece súper la familia interesante. Colombres acá es una familia, y podemos decir, una de las familias patricias conocidas de acá de Tucumán. Olga, buenísimo conocer este proceso. Y hay algunas preguntas y comentarios en el chat, las vamos a hacer todas al final. También la persona que quiere intervenir también puede hacerlo al final. Y ahora vamos a una pregunta así más con sentido, que tiene que ver con el sentir de nuestro trabajo en relación a nuestra vida, ¿no? ¿Qué simboliza para vos el patrimonio textil? Y si los textiles tuvieron un significado importante en tu identidad. Sí, todo esto cuando trabajé con la bandera, en su momento cuando trabajé con la colección textil del Instituto y Museo Miguel Lillo, cuando preparaba mi tesis, me sorprendía muchas veces cuando intentaba leer un textil a través de sus técnicas, porque yo sin saber tejer en esos momentos podía interpretarlos, podía entender las técnicas. Esto que Ruth Corcuera recién mencionaba, Silvana, de hablar de esta memoria cultural, de esta herencia cultural. Y entonces, para mí, esa fue una sorpresa de cómo podía leer los textiles, leer las técnicas, leer esos fragmentos si no había aprendido yo a tejer. Y entonces me preguntaba por qué lo podía hacer. Entonces empiezo a indagar en mi familia y me encuentro con una familia, mis abuelos paternos son de la Puna salteña, son collas, y ellos eran hábiles tejedores de barracán, mi abuela y mi abuelo, y mi papá también, que seguramente aprendió a tejer el barracán, porque mi papá me contaba que él acudía con su padre, con los panes de sal, con tejidos, y se iban al otro lado de la cordillera a intercambiar por coca, por maíz o por otros productos. Y entonces el tejido fue para mí ese hilo conductor que me llevó hacia mis raíces, hacia mi identidad. Como mujer colla, el textil para mí ha significado en los distintos momentos de mi vida
una identidad que llevo en mis venas, ¿sí? No está ajeno a mi vida, en cada momento de mi vida el textil está presente. El año pasado, cuando partió mi papá de este mundo, el ritual que le hicimos aquí tuvo la centralidad, fueron los tejidos, la ropa de él. Estuvieron formando parte de ese ritual para poder despedirlo. Significaban su presencia y su ausencia, la vida y la muerte, la persistencia y la caducidad. Y eso a mí me llevó a pensar de que que esa memoria cultural que me han transmitido se ha ido expresando no solamente en las palabras, en ese lenguaje, sino en la práctica misma del tejido. Aprendí a tejer con una facilidad que yo misma me admiraba, y además pude descubrir a través de esta investigación, a través de descodificar estos lenguajes, estudiar las lógicas de los tejidos, despertar también en mí un placer infinito, no solamente cuando tejo, sino también cuando los estudio. Y esto me doy cuenta cuando estoy escribiendo en estos momentos mi tesis doctoral y encuentro que los textiles me siguen apasionando. Y creo que son esos tejidos, los libros, ¿no?, que siguen estando, que la colonia, como dicen, no los pudo quemar, que están allí, presentes, desde tiempos inmemoriales. Y como dice Sofía Di Rosier, son en esa trama oculta de la trama y la urdimbre, estaban estos mensajes actuando como una manera de subversiva, ¿sí?, que los españoles no pudieron contra ellos, y siguieron existiendo hasta el día de hoy, y van a seguir estando. Y para mí fue ese hilo que me llevó a encontrarme con mi identidad indígena, y de la cual estoy, digamos, muy orgullosa de eso. Bueno, gracias Olga por las palabras tan hermosas. Nosotras por lo general terminamos con esta pregunta de qué le dirías a alguien que quiere estudiar y dedicarse al estudio del patrimonio textil, y creo que tus palabras de recién fueron maravillosas y un estímulo enorme para poder seguir adelante esto e interesarse en el estudio de los textiles, pero queríamos otra reflexión final. Sí, yo creo que estudiar el patrimonio textil para una persona que recién inicia, creo que tener presente que detrás de ese textil está la historia de un pueblo, de una comunidad, que constituye uno de los mejores ejemplos, soportes, materialidades de las cuales el ser humano puede expresarse. Que no nos quedemos con las historias que nos cuentan, de esas historias que muchas veces han sido falsificadas, escritas por grupos sectarios, sino que pensemos que las historias se pueden volver a reescribir, que las historias pueden también cubrir necesidades e intereses de otros grupos sociales. Y los tejidos tienen la posibilidad de demostrar esa visión de esas comunidades que muchas veces han sido invisibilizadas, que representan casualmente a esos grupos. Y el tejido, sin duda, porta esa identidad, es parte de esa cultura, muestra diferentes aspectos, rituales, ceremoniales, comportamientos colectivos, porta innumerables también elementos inmateriales. Y tenemos una complejidad y una variedad aquí en los Andes, que no solamente el tejido arqueológico, sino hasta este traje contemporáneo hecho en Barracán, tiene su significación.
y lo sigue teniendo. Y esa información tiene que estar presente cuando alguien estudia el patrimonio textil. Y hay que buscarle esas diferentes fuentes de información, esas lecturas que tiene el tejido, porque el tejido tiene un público para cada uno de esos textiles arqueológicos, etnográficos, históricos. Hay innumerables públicos, pero nosotros tenemos que saber comunicar a ese público lo que el tejido tiene para decirnos. Y sobre todo, quien nos va a aportar esa información son las comunidades, las que pueden estar presentes, y sobre todo aquí en los Andes, donde el tejido se sigue manteniendo como un elemento vivo. El tejido no es un objeto que no tiene vida, al contrario, el tejido es un elemento vivo. Muy hermoso, Olga. No tomarlo como el objeto estático de estudio, ¿no? Sino con todo lo que viene. Hay varios comentarios y un par de preguntas en el chat en referencia al comienzo de tu exposición, cuando hablabas del proyecto escolar, este proyecto que presentaban en las escuelas. Turcamoja dice, ¿la escuela tiene que inscribirse para ser visitada con este proyecto? O sea, todavía está en funcionamiento. Bueno, evidentemente, por el tema de la pandemia, me imagino que debe estar siendo difícil de aplicar, pero ¿hay perspectivas de poder continuarlo? Sí, de hecho nosotros lo revitalizamos al taller cada vez que algunas escuelas nos requieren. Es comunicarse a través del correo que tenemos de la cátedra, que se los puedo compartir, es Claro. cátedra historia indígena, @filo.unt.edu.ar. Lo puedo repetir Bueno, si quieres. Lo puse en ahí lo puse en el chat. Sí, filo.edu.ar. filo.unt.edu.ar. Exacto. ¿Verdad? Okay. Sí, a ese correo se pueden comunicar una vez que cuando ya estemos pensando en los años venideros con una normalidad, si se puede, podemos seguir revitalizando este taller que nos lleva a tener respuestas realmente maravillosas de parte de los niños. Niñas también. Marinela dice, Olga, qué bello, mis felicitaciones por tu trabajo. Marisa Taborelli, una vez más el textil como texto de identidad, siempre tu experiencia, Olga, te celebra. Karen, qué hermosas palabras tan sentidas, gracias, Olga. Gilda dice, palabras sabias, gracias. Aprender a leer las verdaderas historias, encontrar identidad en lo que clama desde dentro, muy significativo para mí, hoy gracias. Bueno, todos están encantados con tu exposición, y está bueno, y siempre lo decimos con Silvana y con Juli, que más allá de este evento en particular, ¿no? En donde hay un vivo, ¿no? Un episodio en vivo, lo que está bueno de estas entrevistas es que quedan como un material de archivo. Nosotros lo subimos, lo compartimos desde YouTube, con palabras también clave, ¿no? Para el que está buscando información, y quedan como un reservorio de información y de experiencia de personas que se dedican a este trabajo tan particular que tenemos. Es verdad. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo que conforman con Silvana por hacerme partícipe de este ciclo de conferencias, y creo que también es una manera de poder difundir las que trabajamos con patrimonio textil, que no es mucho en Argentina, que siempre decimos que hay una vacancia importante en estos temas, porque siempre se trabajan otras materialidades, pero el tema textil es un tema que muy pocos y muy pocas se dedican, y sin embargo tenemos tanto para investigar, tanto para difundir, tanto para valorar sobre este patrimonio. No, ha sido un placer, Olga, y Me olvidé de leer el mensaje de Hugo. Ah, faltó el de Hugo, pensé que lo pasabas porque Sí, solamente Hugo, me leías olvidé el de de las leer tu mujeres. mensaje.
Sí, va a pensar que lo discriminamos por hombre, Hugo. Dice, impresionante el trabajo realizado, cuánta historia recuperada, te felicito, hermana. Perdón, Hugo, que no leí tu mensaje. Pero bueno, sí, la verdad que un placer, Olga, y nos encanta escuchar, y sí, identidad, textil, pueblos originarios, bueno, son los temas que también nos parece que tenemos que seguir difundiendo, cómo los pueblos originarios están bien vivos y el textil atraviesa todas estas identidades, ¿no? Que no solo son el pasado, sino que son un presente muy vivo. Así que mil gracias, Olga. Un placer Sí, escuchar. sí, Un me placer sumo escucharte. a lo de Silde, que realmente tu charla fue un recorrido por el pasado, pero mucho presente, así que te agradezco por eso, y también por haber mencionado mucho a la niñez y también a nuestros adultos más grandes que transmiten tanta sabiduría, y eso también es muy valioso que lo hayas traído. Gracias, Olga. Gracias a ustedes. Yo creo que el encuentro de tejedores nos dejan enseñanzas año a año. Trabajamos con patrimonios vivos. Los patrimonios que tenemos con las tejedoras y hilanderas de Amaicha nos dan cátedra año a año con esas enseñanzas y las experiencias recogidas detrás de ese textil. Muchas veces he recogido testimonios de decir la lo- el valor lo pone el tejido. He necesitado carne, he necesitado pan, lo vale mi tejido. Es una dimensión del tejido que no solamente tiene que ver con el valor que en sí, digamos, como patrimonio, sino el valor económico. Y muchas de ellas que nos cuentan que con ese tejido pudieron hacer estudiar a sus hijos, a sus hijas, ¿sí? Y lo siguen haciendo. Entonces, esas funciones que el tejido no ha dejado de tener desde épocas milenarias, creo que hace que el tejido siga vivo, ¿sí? Siga vivo y va a seguir, sobre todo en este lugar de los Andes tan maravilloso, donde el tejido ha cumplido muchísimas funciones. Y Muchas no gracias a solamente, todas. no solamente eso, yo que he tenido la oportunidad también de ver en las ferias textiles, como las que se hacen en Catamarca, por ejemplo, en la fiesta del poncho, he visto el trabajo, pero minucioso de milímetros de los hilos que entran en la trama, en la urdimbre, es extraordinario. Es decir, todo eso hay que revalorizarlo, porque la gente generalmente, cuando va a una feria, lo ve el trabajo ya hecho, entonces dice, no, pero ¿cómo voy a llevar esto? Me parece que está bastante caro el precio, pero si vieran todo el esfuerzo que hay detrás de eso, de lo que uno dice, bueno, la persona que va, que primero que tiene animales, el que se encarga de sacarle la lana, el de teñirla, de cuidarla, de hacer todo el proceso y después de tejerlo, toda una serie de pasos que no se ve ahí, porque lo ve el resultado nada más. Es decir, por eso Totalmente. yo pienso que hay que darle más difusión todavía a este tema del tejido, más allá de lo que significa para vos, Olguita, por tus raíces, que realmente me emociono cada vez que te escucho, pero que hacer conocer a la gente, y yo creo que el lugar ideal es la escuela, porque la escuela es el medio para llegar a los hogares, por medio de los niños que son tan esponja, ¿no? Y que van a llevar todo esto y lo van a asimilar de otra manera, capaz que el adulto, como te digo, que ya la vea la cosa hecha. Por eso es muy bueno cuando, si Dios quiere, pase todo esto que estamos transcurriendo, este año terrible, volver a las escuelas con videos o con clases, si no pueden ser clases abiertas, directamente videos para que llevemos a la escuela y le mostremos a los chicos el proceso del tejido, de que sepan lo que cuesta tener esa prenda que tienen puesta, ya sea un poncho, una bufanda, lo que sea de tejido. Realmente es extraordinario. Sí. Totalmente. Te Muy de agradezco acuerdo. muchísimo, muchísimo, porque es hermoso, hermoso la hora que he pasado. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Marisa, mientras tanto, está tejiendo. Sí, Así es, no pierde el Marisa, tiempo, Marisa. Marisa tiene un taller maravilloso que ha enseñado a muchas generaciones aquí en Tucumán a tejer. Marisa, contales de tu taller, que creo que este año han cumplido 10 años de la existencia de ese taller. Y este año hemos cumplido 10 años y sí, básicamente el taller está enfocado a todo lo que es el telar y especialmente lo que es el tapiz. Y bueno, yo no soy tucumana, yo soy rosarina y cuando llego acá a Tucumán realmente es algo que me impacta sobremanera. Dos cosas, el idioma, la síntesis que hay del idioma quechua en todo lo que es la toponimia de Tucumán, y esta maravilla que quedo realmente alucinada con lo que son los textiles, que son fabulosos. Y bueno, y he tenido la suerte de encontrarme en mi camino con Marta Forte, y es un camino de ida. No volví más para atrás. Así que, y sí, me he dedicado, ya son 10 años que llevo adelante con el taller, y sí, luchando por eso, luchando por poner en valor esta técnica que si bien es ancestral, también es muy actual, que es un medio de expresión increíble, y que bueno, que en este tiempo de cuarentena también se puede dar cuenta de eso, ¿no es cierto?, de que realmente ha servido como un soporte de contención psicológica muchas veces, y sobre todo, bueno, yo apuesto siempre a lo grupal, así que, bueno, es hermoso. Y Olguita, bueno, nada, siempre es un placer tremendo tu generosidad y tu sapiencia, realmente, vos sabés que yo te admiro mucho, y bueno, siempre son palabras justas y cosas que nos llevan a seguir adelante, así que agradecidísimo por esta charla. Gracias, Marisa, gracias. Muy agradecida. Bueno, ojalá que el año próximo podamos ir al encuentro de las tejedoras. Lo tenemos hace rato que queremos ir, pero bueno, una cosa a la otra, Sí. pero Sí. esperemos que ojalá el año próximo Ojalá. se pueda hacer. Generalmente es en julio o agosto que se hace. Es en julio, a fines de julio. Algunas veces nos toca justo con el inicio del mes de agosto, del mes de la Pachamama, que es altamente significativo para las comunidades de allí de Amaicha del Valle, pero bueno, están cordialmente invitadas, puedan agendarlo. Este año lo hicimos virtual, cada una de sus casas, con un video, para poder intercambiar qué hacíamos con el tejido en este contexto de pandemia. Y bueno, eso nos sirvió para poder también cada una producir y saber de que el tejido también nos acompaña en este momento. Así que, bueno, muy Gracias, agradecidas a Olga. todos, a todas, por estar aquí acompañándome. Y bueno, será en otra oportunidad, capaz que tengamos la posibilidad de poder reencontrarnos en alguna oportunidad en Amaicha para el encuentro de Ojalá. tejedoras y tejedores. Ojalá Ojalá que que sea. Ojalá. Bueno, Bueno, muchas Hasta gracias a pronto, todos. Olga. Gracias por invitarme. adiós. Hasta Un luego. gusto. Adiós. Chao. Chao, Chao, chicos. gracias. Hasta-